Nosotros somos el equipo número 2, conformado por Cristian Núñez y Roberto Moreno. En esta ocasión nos tocó presentar el tema sobre Detect Valid Transmission Data by Using Frame Synchronization. Este tema pues relata sobre cómo es que cierta información, cierta información que se tiene que transmitir desde un dispositivo por un canal y derivar pues a una salida de esa señal. ¿Cómo es que se debe transmitir para que llegue lo más correctamente posible? Frame synchronization lo que hace pues se adapta a un patrón, a un frame, por así decirlo, el cual se construye pues mediante algoritmos, ¿no? Que son específicos para estas técnicas. Y lo que hace es, con ese patrón, recibir la data que se transmite por el otro dispositivo y pues verificar que se cumpla con las especificaciones de nuestro patrón, pues, ¿no? Entonces, cumpliendo esa verificación, va a ser una información que va a estar bien decodificada. Entonces, el documento en el que nosotros trabajamos, pues hablamos sobre este tema, pues damos una breve introducción, hablamos sobre los niveles de sincronización que existen, pues que son, en el cual podemos encontrar tres, y nos enfocamos pues más que nada en el frame synchronization, que es el de este tema. Para frame synchronization states, hay tres states, tres pasos que pues, hay que seguir principalmente. Y bueno, en MATLAB pues se nos provee de un ejemplo y a partir de ahí pues nosotros desarrollamos un ejemplo que va a explicar mi compañero enseguida, Cristian Núñez. Y bueno, también sobre este documento pues hablamos sobre cómo se puede utilizar en diferentes, cómo se puede aplicar, ya sea pues en speech recognition, cómo se aplica en protocolos de internet, ya sea para Ethernet, wireless, hasta también para obtener video digital desde satélites, ¿no? Entonces, pues cedo la palabra a mi compañero Cristian Núñez para que pueda comentar sobre esto en MATLAB. Muy bien, muchas gracias, Robert. Aquí voy a compartir la simulación que desarrollamos en Simulink. Aquí, así como dijo mi compañero Roberto, el Frame Synchronization más que nada lo que trata es, trabaja con las señales que se transmiten. Normalmente vienen con, con ruido o vienen desfasadas o se necesita hacer un procesamiento de la señal. Entonces, uno de los pasos que son muy comunes en las telecomunicaciones es el frame synchronization, que se encarga de, más que nada, de validar la información que proviene de la señal, de la fuente, de validar la información que es la que se quiere recibir. Por ejemplo, normalmente la información viene con ruido o viene con otros dos componentes que no se necesitan, que no es el mensaje final. Entonces, lo que se hace en el frame synchronization es seleccionar la información, el frame, el marco de datos, que es el que queremos. Aquí la simulación que tenemos aquí en Simulink nos muestra esa etapa del frame. Aquí no se ve las diferentes etapas de comunicación porque que son muy largas, pero aquí tenemos esta etapa en específico que es la que desarrollamos en este trabajo. Aquí recibimos la señal, una señal de entrada, entra al algoritmo de frame synchronization que se los voy a enseñar. Aquí lo que hace es, cuando viene la señal, el data frame de todos los datos de la señal, buscamos una correlación con un patrón. Este patrón lo que estamos haciendo el algoritmo es checar la correlación
con ese mismo patrón. Se está checando que sean muy similares, alrededor del 50, de 50 para que se detecta la señal o el mensaje que es el que queremos. Entonces, a cada data frame, cuando aparece que hay correlación, o sea, que es muy similar al patrón que queremos, empieza a, a recolectar esa señal. Empieza a recolectar, agarra la fase, el ángulo de fase desde la señal y la empieza a guardar en otro data frame. Aquí, en este algoritmo, se toman 220 datos. Entonces, ya una vez que si el algoritmo ya encontró una relación, ya encontró que los datos ya están, ya empezaron los datos válidos que queremos, entonces ya empieza a guardar la, la- el vector. En este caso es una señal compleja, de hecho estamos usando datos complejos, entonces viene la señal, empieza a hacer el algoritmo hasta que encuentra una correlación con el patrón y luego ya empieza a mandar la señal. Aquí está un frame processor, se hace un procesamiento normalmente, aquí en este caso está vacío, nomás para ejemplificar una parte de la comunicación, ¿no? Y ya después sale a la salida. Si corremos este sistema, ya tenemos la simulación, entonces aquí ya se hizo, ¿no? Entra la señal, ya hay correlación y ya manda los 221 datos aquí a la salida, ¿no? Como aquí no se ve, no, de hecho aquí dice que no genera resultados interesantes. Nosotros hicimos otro pequeño algoritmo aquí con un ejemplo. Aquí lo que hacemos, le estamos dando una señal senoidal con una amplitud de 4, continua y con salidas complejas. O sea, son valores, tanto valores reales como complejos, ¿no? Como entrada se las damos al algoritmo y la salida van a ser esos valores comparados a un patrón que nosotros les dimos de un valor complejo, simplemente es un valor 2 más 2i, que si vemos aquí si ponemos 2 como valor real y 2 imaginario y lo corremos, aquí nos va a dar esta función, nomás es para recolectar el valor real, es para la magnitud y el ángulo de fase, ¿no? De este. Aquí como vemos, el ángulo de fase en radianes es 0.7254 y la magnitud es 2.828. Como la señal senoidal tiene una amplitud de 4, como vimos ahorita, entra la señal y aquí lo que hace el algoritmo es, al data frame que entra, lo que hace es encontrar el valor hasta que sea comparado con este valor patrón. Aquí en este caso lo que hace es recolecta, aquí vemos el ángulo de fase, que es 0.7854, y esos valores los guarda aquí en este valor complejo. Entonces lo que hace es, aquí está comparando que la señal, hasta cuando llegue al valor que se requiere, o sea, o que se está comparando, ya es cuando ya se empieza a guardar en el vector complejo. Ahí como vemos, y aquí podemos descomponer la misma señal compleja en tanto en magnitud y fase, podemos ver que todo el ángulo de fase es igual al que tenemos aquí. Entonces lo que está haciendo este algoritmo es seleccionar el marco o los valores de datos que son comparables con el patrón. O sea, está recolectando los puros valores que es lo que queremos, ¿no? Que es lo que se trata el frame synchronization. Aquí podemos intentar con otro valor, por ejemplo, en vez o sea, de darle un 2 más 2 si le damos un 1 más 0, aquí encontraremos otros datos interesantes. Aquí podemos ver que la magnitud sigue siendo la misma porque la señal lo que se está haciendo se está ajustando al ángulo de fase contra el que estamos comparando. Entonces aquí vemos cómo está dando valores de ángulo de fase pues lo más cercano al que está aquí, que es 0, ¿no? Entonces aquí está recolectando la señal, pues no exacta, pero lo más parecido posible, ¿no? Que es lo que busca con el algoritmo buscando la correlación, ¿no? De la señal. Y así es como funcionaría nuestra simulación.
Así es como nosotros diseñamos, ¿no? Este ejemplo para verlo más claro. Muy bien. Entonces, eso sería todo. No sé si quieres agregar algo, Roberto. Por mi lado está bien, pues nomás pues, que es muy interesante este tema y las aplicaciones que tiene pues son muy variadas, ¿no? Ujú. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias, Cristian. Muy bien. Muchas gracias por su atención. Gracias.